Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la capacitación del periodo de abril 2026 del transporte Emiliano Sanz. ¿Sí? En este video vamos a hablar de algo fundamental que cualquier persona de nuestro transporte tiene que saber conocer, que estamos hablando de la actuación ante distintas emergencias. ¿Sí? Primero que nada, vamos a entender qué es una emergencia y cómo actuar de una forma ordenada como organización ante esa situación para poder ser eficaz en su resolución. Bien, primero vamos a empezar a definir qué es una emergencia. ¿Sí? Una emergencia es cualquier situación no prevista que pueda afectar a las personas, al medio ambiente, a nuestra carga, a los repartos también, a los vehículos terceros que nosotros tenemos en la vía, también como nuestros vehículos, y requiere una respuesta rápida, segura y coordinada. Es importante que tengamos en cuenta que para eso todos los bloques de la empresa deben funcionar y deben estar en conocimiento de estas situaciones. No solo el conductor, sino que también nosotros como personal de administración tenemos que saber cuál es el paso a paso a seguir para poder ser eficaz en estas situaciones. Bien, como mencionaba recién, esta capacitación va referida a toda nuestra empresa, ¿sí? Va dirigida tanto a los conductores como personal administrativo y es alcanzando a todos los servicios, ¿sí? No es solo para YPF, a pesar de que gran parte de esta información viene de sus manuales y de sus procedimientos, porque son los más importantes, se podría decir, o los más exhaustivos, pero bueno, va hacia todas nuestras distintas operativas. Estamos hablando de Delta Patagonia, Portahermanos, Cargas Generales, Camesa o otros servicios de la empresa que puedan haber en el futuro. Bien, ya definido qué es una emergencia, vamos a ver cuáles son las distintas emergencias que nosotros tenemos identificadas dentro de nuestro sistema de gestión. Acá tenemos en detalle cada una de ellas, vamos a hablar rápidamente de ellas, luego en el siguiente bloque vamos a entrar en el accionar particular de cada una. Lo que es accidentes de tránsito, bueno, solo por nombrarlo ya es bastante intuitivo cuáles son las situaciones, cualquier accidente, sea menor, sea un roce, sea un golpe fuerte, sea que haya daños, es importante que siempre, en todos los casos, lo transmitamos. Derrame o fuga de cualquier tipo de producto, dependiendo la magnitud del derrame y del caudal, vamos a definir si es una fuga pequeña o un derrame. Sabemos que tenemos nuestros kits para poder contenerlos. Lo que son principios de incendio o incendios ya consolidados, ¿sí? Desperfectos mecánicos en la unidad, esto genera que la unidad no pueda cumplir con las entregas, por eso es importante esto transmitirlo, ¿sí? Para tanto dar apoyo logístico o mecánico a la unidad y para poder definir desde aquí si se debe derivar el producto, si se debe dar aviso al dador de carga o qué debemos hacer en cada caso. Para lo que es cargas inestables, vamos a estar hablando de nuestra operación de YPF carga de gas, ¿sí? Donde cargamos los distintos Zeppelin con la hidrogrúa, ¿sí? Entonces, una carga inestable es una carga que, bueno, puede moverse en el aire y caer dependiendo cómo está configurada la hidrogrúa y la disposición de la carga. Y por último, tenemos alertas meteorológicas por situaciones climáticas desfavorables, ¿sí? Un claro ejemplo, hace poco tuvimos una crecida de los ríos en Tucumán, lo cual cortó las distintas áreas de tránsito y muchas de nuestras unidades tuvieron que ser redirigidas por otras rutas, ¿sí? Algunos que, bueno, no llegaron al momento de la alerta, tuvieron que volver hacia atrás y ir hacia rutas secundarias. Bien, lo importante a tener en cuenta en este caso es que más allá de la actuación específica que tiene cada uno de estos eventos que nosotros nombramos, que van a tener tanto de parte del conductor como de parte de la personal de administración, un paso a paso específico, todas llegan y siguen un mismo orden y más o menos una misma secuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en principio? Lo primero que tenemos que hacer, normalmente siempre va a ser el conductor quien identifique estas situaciones debido a nuestras operaciones de transporte. Hay que evaluar la situación, ¿sí? Hay que ver qué es lo que pasó,
qué riesgos identificamos, si hay personas lesionadas, si hay un derrame, si tenemos incendios, si tenemos humo, ¿sí? Si hay tendidos eléctricos cerca, ¿bien? O cualquier otra situación meritoria de informar, ¿sí? El segundo paso, siempre una vez evaluado y habiendo tenido ya un panorama, va a ser protegerse. Es una de las normas principales en todo este tipo de cadena de primeros auxilios y llamados. Si nosotros no podemos estar protegidos o no estamos seguros en un lugar, debemos ir hacia un lugar donde podamos estarlo y en ese momento recién podemos hacer las comunicaciones o podemos tomar unas decisiones, porque según este tipo de situaciones, ante una emergencia, si hay una persona inconsciente y nosotros vamos a intentar ayudarla y por el mismo hecho que esa persona terminó inconsciente, puede ser por fuga de gases, puede ser por vehículos en la ruta, nosotros terminamos también quedando inconscientes, bueno, eso va a agravar de forma importante la situación, ya que primero nosotros o los conductores son quienes van a estar más capacitados para poder actuar en una situación así, y segundo, no vamos a haber podido comunicar la situación y no vamos a tener ayuda tan inmediatamente. Vamos a depender de que un tercero llame a los bomberos, a la policía o a cualquier otro servicio de emergencias. Después, como tercer punto, siempre hay que evitar el agravamiento, ¿sí? Cortar la energía, cortar con el cortacorriente que tenemos, señalizar la zona, ¿sí? Impedir que ingresen fuentes de ignición si es que vemos un derrame. En esa forma siempre evitamos que una situación se vaya aún más de las manos. El cuarto paso, de vuelta, el cuarto paso general, genérico de este tipo de situaciones va a ser comunicar la situación y comunicarla de una forma efectiva. Después vamos a ver un poco más adelante cuál es la información que tenemos que transmitir, pero es importante y de vuelta siempre hacer este tipo de comunicaciones, ¿sí? Sea menor el evento o sea algo más crítico. Por último, y esto es un paso a tener en cuenta, no tenemos que improvisar sobre situaciones que no conocemos, que no nos sintamos seguros, ¿sí? Nosotros en el transporte tratamos de mantener capacitado a nuestro personal, tratamos de que conozcan qué hacer en cada caso, tanto protección contra incendios, en primeros auxilios, pero muchas veces en una situación de emergencia donde la adrenalina corre y uno normalmente puede quedarse medio como con la cabeza en blanco, ¿sí? Se recomienda que uno cuando no esté seguro no realice una maniobra, no agarre a una persona que está lesionada, ¿sí? Siempre dejar que lo hagan las personas especialistas que trabajan para este tipo de situaciones. Bueno, en lo que es la información mínima que hay que dar para el aviso, esto es importante que lo tengamos en claro tanto los conductores como nuestro personal administrativo, porque muchas veces el conductor está al tanto o tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, sobre todo en una situación de una emergencia que obviamente cada segundo cuenta. Entonces muchas veces puede ser que información se le pase o no la tenga tan pendiente y no nos dé ese aviso. Por eso es importante que nosotros lo tengamos bien en claro desde la administración. Lo primero que nos va a decir, bueno, qué pasó, si tuvo un accidente, si tiene un problema mecánico, una descripción del evento, de dónde está. Bueno, segundo paso, eso mismo dije, en qué lugar está, dónde se encuentra, la descripción. Obviamente nosotros podemos utilizar los distintos sistemas satelitales para poder definir la ubicación exacta, pero siempre está bueno tener la descripción del conductor en este caso. Siempre es importante, bueno, el tercer punto, saber si hay un tercero o cualquier persona ajena a nuestra operación lesionada. Obviamente también nuestro conductor va a ser una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, porque hace falta hacer llamados a servicios médicos, ¿sí? Siempre la prioridad va a ser atender a las personas, ¿sí? Mantenerse tanto seguro el conductor como atender a terceros que estén involucrados. Bueno, después necesitamos saber qué unidad está afectada, ¿sí? A qué servicio, qué tipo de carga es la que lleva, ¿sí? Si hay un derrame, si hay fuego, si hay un riesgo especial que no lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y a esto me refiero, supongamos que tenemos un derrame y estamos en una zona donde hay tendido eléctrico de alto voltaje, ¿sí? Estas son situaciones que son condiciones especiales que hacen más crítica la situación. ¿No? Tuvimos un incidente en una autopista, en circunvalación, donde es una avenida de alta circulación, con mucho tránsito, con mucha densidad de tránsito, con vehículos que van
muy cerca. Entonces son condiciones especiales que es importante que tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los errores comunes al momento de un tipo de emergencia o algún tipo de situación? Bueno, al principio minimizar el evento, no darle importancia, no informarlo. Es muy común, sobre todo en los roces, en situaciones de este estilo. Es importante que sepan que el informar siempre es para poder trabajar sobre las situaciones que nos pasan, estar conscientes de qué nos está pasando, qué le está pasando a los demás compañeros, porque lo que me pasó hoy a mí le puede pasar mañana a un compañero si no lo identificamos y lo trabajamos a tiempo, ¿sí? Avisar tarde, porque la información, una vez que pasó todo el día de trabajo, sobre todo, suele ser bastante más escasa. No vamos a poder entrar en detalle de algunas cosas que quizás se nos pasen por alto y sean importantes a la hora de la investigación. Mover la unidad, si la unidad tiene algún tipo de daño, desperfecto, como puede ser un sobrecalentamiento en el patín de freno, una situación mecánica importante, es importante que hagamos un análisis profundo y se nos dé el visto bueno para poder continuar, no siempre dejarlo a criterio de uno mismo, ¿sí? Algo muy común, evitar que terceros se acerquen a una zona donde desconocen los riesgos. Eso nos pasa mucho en las estaciones de servicio, que terceros nos entran a la zona de descarga totalmente ajenos a los riesgos a los cuales se encuentran. Bueno, esto en los incidentes o en los accidentes es muy común. La gente entra, empieza a grabar, empieza a preguntar, empieza a querer saber qué pasó. Nosotros tenemos que saber que somos responsables de esa zona y tenemos que evitar que los terceros entren, ¿sí? Entonces, siempre es importante que esté bien señalizado y tener esa salvedad. Sí, bueno, es siempre como nuestro deber y una vez que tenemos puesto el uniforme tenemos que representar a la empresa, por eso no tenemos que entrar en discusiones, no tenemos que entrar en peleas con terceros ajenos, sobre todo en situaciones donde hay accidentes, donde muchas veces se discuten responsabilidades, muchas veces pasa con gente que quizás está alcoholizada y levanta un poco más el tono. Nosotros tenemos que mantener nuestra categoría de chofer profesional y demostrar eso con la templanza, con evitar buscar el cruce, evitar buscar un conflicto, ¿sí? Y así dar lugar a que posteriormente en las investigaciones se definan las responsabilidades por las personas que están así definidas. Siempre tienen que saber que la gran mayoría de nuestras unidades, sobre todo las que están para IPF, todas tienen cámaras. Entonces no hay motivo de ponernos a discutir con un tercero de quién fue la responsabilidad o no, solo simplemente tratar de poner paños fríos en la situación y dar aviso de, bueno, en las cámaras veremos qué es lo que pasó, ¿sí? Siempre la prioridad es controlar la situación y proteger las personas para evitar que la situación escale, para que tengamos un incidente lo más controlado posible. Bien, como dijimos, es importante que todos tengamos en conocimiento cómo es el paso a paso genérico que recién hablamos de todas nuestras distintas actuaciones ante emergencia, para de esa manera nosotros poder actuar de una forma eficaz y efectiva, tanto los conductores como el personal administrativo. Bueno, con eso terminamos ya. Terminamos este primer bloque de respuesta ante emergencias. Ahora vamos a hacer una pausa y seguiremos con el siguiente.